Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotras. El día de hoy tengo una invitada muy especial, Ime Ramírez. Vamos a hablar de trauma, pero antes te platico quién es ella. Ime Ramírez es psicóloga, maestra en terapia familiar integral, especializada en prácticas narrativas con enfoque en la prevención y atención de violencia de género, con certificado en estudios del trauma por el Trauma Research Foundation en Boston y próxima a cursar la certificación de Compassionate Inquirer de Gabor Maté. Súper, súper emocionada de tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Ime. Gracias por estar aquí. Y bueno, comenzamos. Platícanos primero para ti, ¿qué es el trauma? Bueno, pues gracias por la invitación y pues el trauma es una huella, es una respuesta corporal, psicológica y emocional ante un cierto evento o ciertos eventos que quedan guardados en el cuerpo. Ujú. Me encanta que hagas el énfasis de que no es solo psicológico, es también una huella a nivel fisiológico, a nivel físico. Y a mí me ha gustado mucho escuchar la definición de trauma como es una respuesta, es cuando el sistema nervioso no tiene capacidad de responder ante la situación que está Ujú, presente ante nosotros. ujú. Y bueno, con esa definición que tú me das, me gustaría que ahondaras un poquito más. ¿Cuáles son los síntomas que podemos presentar cuando hemos vivido una experiencia traumática? Pues justo como puede ser una respuesta corporal y que es una huella, va a depender mucho de la respuesta de cada persona. Es decir, no siempre se ve igual, no siempre puedes darte cuenta de que hay un trauma, sino que son como diferentes respuestas. Por ejemplo, una respuesta al trauma eh, trasladado en una pareja, por ejemplo, es cuando vienes de una serie de eventos desafortunados, como diferentes parejas, en las que hubo violencia, en las que hubo diferentes situaciones dolorosas, y de repente tienes la fortuna de encontrarte con alguien que te hace sentir seguridad, que te hace sentir tranquila, y de repente ay no, estoy bien aburrida. Ay, no, ya no quiero estar con esta persona porque me enfado, ¿no? Y esta es una respuesta al trauma. Es decir, cuando encuentras un, un lugar seguro, tranquilo, y lo que te está pidiendo eh, internamente es caos, ¿no? Y entonces a veces, sin darnos cuenta, estamos buscando esas situaciones que nos generan estos picos de energía, estos shots que les llamamos de adrenalina y de cortisol, que es la hormona del estrés. Y entonces, esa es una respuesta al trauma, ¿no? Wow, me encanta que menciones el ejemplo de como las relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, cuando nos acostumbramos al caos y la intensidad y que vivimos esa violencia y de pronto cuando estamos frente a una persona que es segura, de apego seguro, tal vez que su sistema nervioso es Está regulada, regulado, normal. tranquilo. No podemos reconocerlo, nos sentimos aburridas, como dices, nos sentimos amenazadas porque la seguridad, la tranquilidad, la calma, la regulación es totalmente caótica para un sistema nervioso Ujú. traumatizado, ¿no? Así es. Ujú. Y digo, hay múltiples respuestas, ¿no? A veces no necesariamente es que tengas traumas, sino que hay múltiples respuestas como atracones, dejar algo que ni siquiera lo podrías pensar así, es como cuando empiezas a dejar de disfrutar, a sentir una desconexión contigo y con las demás personas, a veces pues se puede presentar en depresión, ¿no? Como pues esta desconexión, pero no necesariamente es así. Entonces hay personas que van viviendo su vida sin tener ni idea de que están atravesando por la misma situación una y otra vez, pero dependiendo si es en el trabajo, si es en la pareja. Y entonces a veces decimos, es que yo, parece que yo me busco que me vaya mal, Ujú. ¿no? Ujú. Y yo en estos años que he estado dando terapia, que he estado acompañando, yo no conozco a una sola persona que quiera que le vaya mal, ¿no? Porque se habla mucho esta palabrita que a mí la verdad me brinca mucho, que es el,
el autosabotaje, ¿no? Es que yo me estoy autosaboteando, o luego es de que vamos con nuestras amigas, amiga, te estás autosaboteando, y es que, a ver, si la persona supiera cómo salir de ese bache, no lo repite, Claro. ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho cuestionar esta parte del autosabotaje porque es como de que genuinamente no quieres que te vaya mal, pero no sabes cómo salir de ese ciclo. Y entonces eso puede ser una respuesta al trauma, ¿no? Como seguir repitiendo esto. Claro, claro, porque una vez vivimos una experiencia traumatizada que se queda como enraizada en nuestro cuerpo, automáticamente el cerebro busca las formas de recrearlo antes de que pueda ser procesado, ¿no? O con el fin de poder ser Ujú. procesado, ¿no? Exacto, o sea, busca, es decir, tu sistema de alarma está así al tope y entonces cuando tu sistema de alarma funciona a la mínima, eh, al mínimo estímulo, todo el tiempo vas a estar reaccionando de maneras en las que tal vez no querías reaccionar, Mm. gritando o retrayéndote, encerrándote y va a depender mucho de la educación de la persona, de dónde creció, cuáles van a ser estas respuestas, ¿no? A veces podemos ser como muy explosivas y desbordarnos, Ah. y a veces al contrario, es como implosionamos, es decir, todo se nos va para adentro y nos guardamos cosas Ujú. y no decimos nada y reprimimos y nos quedamos calladas y entonces cada quien va a tener pues sus diferentes maneras de lidiar con el cotidiano. Sí, uf, me encanta que lo menciones, que es como es una experiencia única para nuestro sistema nervioso único, Ujú, los síntomas son sumamente diferentes. ujú. Y bueno, no sé si en tu práctica has visto que las personas que experimentan alguna experiencia traumática también generan síntomas crónicos físicos, como el estar siempre estreñidas o con indigestión, o qué tipo de Ujú. síntomas físicos tú has observado. Hay un libro buenísimo que me gustaría recomendarles de Bessel van der Kolk que se llama The Body Keeps the Score, El El cuerpo. cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Ujú, Y literalmente, el cuerpo lleva la cuenta, es decir, ujú, muchas veces no pasa, todos los estímulos internos y externos no pasan por la parte frontal, ¿no? Como la ujú. parte racional que tenemos, y entonces, cuando no lo pasamos por ahí, eso no significa que desaparezca. Es Claro. decir, vamos guardando estas situaciones y dependiendo de cómo aprendamos a gestionarlo, a veces nos va a doler la pancita, a veces vamos a tener mucha presión, nos va a doler la cabeza, ¿no? Ahí, ahora sí que escuchar a nuestro cuerpo es fundamental para empezar a trabajar esto, ¿sí? Entonces, falta de, o sea, como insomnio o hipersomnio, no sé, como dormir mucho y también, o por ejemplo, atracones o dejar de comer. Es decir, muchas veces lo vemos como algo negativo, algo feo, algo malo de nuestra personalidad, cuando lo único que estamos teniendo es una respuesta para poder adaptarnos y sobrevivir. ¿Sí? Ay, sí, porque llegamos a ser muy duras y a darnos esos golpecitos de que por qué me siento tan cansada todo el Ujú. tiempo, por qué no puedo dejar de comer, por qué no puedo dejar de hacer el scrolling en mi teléfono, por qué me voy siempre a buscar cosas que al final de cuentas me doy cuenta que son dañinas para mí y es simplemente el cuerpo dando como sus banderillas Ayuda. rojas. Sí, necesito ayuda. Sí. Ajá. Totalmente, Y totalmente. entonces nos Ajá, enojamos, ¿no? Nos enojamos con sí. nosotras, nos enojamos con nuestro cuerpo y es como, ¿por qué no puedo bajar de peso y Mm, estoy gorda? Y a ver, hablando de trauma, es importantísimo no dejar de lado el contexto, es mm, decir, la cultura, el contexto donde nos desarrollamos, es un lugar donde nos enfermamos. mm, Es decir, el capitalismo, como todo este generar, 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 sí. especialmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es la cuna del capitalismo, ¿no? Como esta parte de sí consumir un montón, pero trabajar un montón y no llega el momento de descansar. Es decir, el descanso se ve como algo negativo, como que eres una persona floja, que no quiere salir adelante, cuando es una necesidad básica y fundamental el poder descansar. Y entonces hay todo
una organización en la que nos lleva también a enfermarnos, ¿no? Porque Sí. algo que nos podría ayudar con una experiencia traumática es encontrar lugares seguros, lugares donde podamos regularnos, donde podamos estar tranquilas, pero si hay un contexto que todo el tiempo te está diciendo que vayas rápido, ¿cómo vas a? O sea, no va a haber manera. Ujú. O que ¿No? seas fuerte y te tragues todo lo que pasó. Exactamente, eso también o sea, no dejar de ver el género, ¿no? El patriarcado, es decir, cómo nos educan a las mujeres y a los hombres a vivir la vida es bien distinto, ¿no? Y entonces no te puedes enojar, no puedes gritar, y si te enojas, eres fea, mala, Sí. ¿no? Y entonces una respuesta natural corporal sería enojarnos con alguien que cruza nuestros límites, que nos lastima, y entonces es como no te puedes enojar. Ujú, ujú. Entonces nos van orillando, como nos van dejando espacios muy pequeñitos en donde podamos crecer, expandirnos, limpiarnos, lamernos las heridas, y no está tampoco, ¿no? O sea, porque a cada quien nos dieron un rol, un guión, este es tu guión, ¿no? Y entonces pienso mucho también, hablando de género, no sé si has escuchado esto del trauma bonding. Sí, oh my God. Es Sí. decir, o sea, cómo nos unen nuestros traumas, especialmente en pareja, ¿no? Ujú, Pues ujú. especialmente cuando nos vinculamos de uno a uno, cada quien va a traer a la mesa toda su historia, Su bagaje. todo su bagaje, bueno, malo, feo, bonito, lo que sea, ¿no? Y entonces hay ciertas características que nos van juntando y nos van como un imán, ¿no? Y de repente ahora sí que eh, el mismo veneno es la misma eh, Poción. poción mágica que nos puede ayudar. Es decir, no se trata de que separes de esa persona, sino Sí. que es escuchar las demandas de la otra persona y las tuyas, y cómo éstas se convierten en problemas, pero los problemas también se pueden transformar y se pueden llevar a lugares muy, muy bonitos, ¿no? También. Uf, me encanta y acabas de abordar como muchos temas que me saltan muchas preguntas. Entonces voy así como a recapitular un poquito para Va. luego ir a la siguiente. Entonces, estamos escuchando que el trauma es una respuesta del sistema nervioso ante una experiencia que sobrepasa nuestra capacidad de responder ante él, que puede tener muchos síntomas a nivel físico, mental y emocional, y depende de cada persona, su cultura, donde vive, cómo uno va a responder a ello. Pudiéramos como no minimizar, sino disminuir esos efectos o síntomas que tenemos si tuviéramos la oportunidad de darnos el tiempo de descansar, de recargarnos, de conectar con gente que nos trae amor, apapacho, sanación. Pero por el tipo de cultura que estamos acostumbrados, que nos han inculcado, que somos a seres humanos, no seres humanos, nos vamos por ese caminito de que necesito vulnerable está mal. Necesito ser fuerte, no mostrar emociones, seguir, 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 andar en la perfección total, de que nadie me vaya a ver que estoy mal, y entonces y eso va incrementando los síntomas que yo siento. Y el tener un sistema nervioso sobrecargado genera pues las emociones estancadas, que luego generan esos síntomas físicos, y genera también eso, el trauma bonding que nos decías, el estar entonces identificándonos con gente que tiene esos sistemas nerviosos hiperactivados como el de nosotros y que nos va a estar tocando las heridas una y otra vez, ¿no? Ujú, Entonces, no sé si nos puedes abordar un poquito más de trauma bonding. Creo que es ujú. algo que podríamos tener un episodio Sí, único, uno solito de eso, ¿no? pero ¿cómo se vería así? ¿Cómo alguien puede identificar, no, este es un trauma bond y qué es lo que necesito empezar a trabajar para poder salir de esa Ujú, hipervigilancia, hiper-triggering, ¿no? ujú. Bueno, aquí es fundamental hablar de apego, Ujú, lo que se llama apego. Hay diferentes posturas, hay diferentes perspectivas. Sin embargo, hablando en psicología, el apego es la manera en cómo nos relacionamos emocionalmente, cómo ujú, nos vinculamos, así, ni bien ni mal, es cómo nos vinculamos emocionalmente. Y el apego se aprende cuando estamos en la niñez, ¿no? Nuestras figuras de crianza, estas personitas que nos cuidan,
nos van a enseñar, quieran o no, cómo relacionarnos con el mundo emocionalmente. Entonces, hay dos tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. ¿Cuál es el apego seguro? La realidad es que muy pocas personas, así nada más por crianza, tenerlo es complejo porque, para empezar, pues no nos enseñan a hacer figuras de crianza, crecemos y así como podemos acompañamos a la niñez y demás. Y hablando de traumas, pues también hay traumas generacionales, hay muchas cosas, ¿no? Hablando especialmente de Estados Unidos, como la migración, ¿no? O sea, como las segundas generaciones, hay tanto que traemos cargando, ¿no? Y entonces cuando cuidamos a un ser chiquito, hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no es suficiente, ¿no? Y entonces, pues, eh, le transmitimos inseguridades, dolores, maneras de reaccionar o de hiperreaccionar, etcétera. Entonces, crecemos con estos apegos inseguros y el apego inseguro se divide en tres. Es decir, o sea, no es tan complejo que se divide en tres. Entonces, está el apego ansioso, ¿no? Que es cuando, pues, las figuras que te cuidan están medio intermitentes, te dan mucho, pero luego ya no están. Entonces, generan en esta personita como unas ganas de ser querida y como de, no sé en qué momento se va a ir esta persona, entonces le voy a demostrar todo, ¿no? Niñas, niños que son... em, pues muy encantadores, que son muy cariñosos y les gusta y bailan y tal. Y, o sea, con tal de llamar la atención, ¿no? Porque así aprendieron, ¿no? O sea, como si no llamas la atención, pues es como, ¿no? Y digo, hay mucho más, pero así en breve, así crecemos el apego ansioso y luego también está el apego evitativo. ¿Cuál es ese? Bueno, son niñas, niños que crecieron con figuras muy frías, lejanas, que sí proveían tal vez, ¿no? Como comida, techo, etcétera, pero emocionalmente son distantes y entonces lo que aprenden es, ok, las necesidades me las tengo que chutar yo, ¿no? O sea, las tengo que generar yo y cuidármelas yo y son personas que crecen súper independientes, que aparentemente son muy maduras y muy ecuánimes y estoicas, ¿no? Pero, pues estas personas tienen así de que 10 metros de barda, un muro gigante para que puedan Que no se atravesar. acerquen, sí. Exacto, entonces imagínate el trauma bonding manifiesto en dos personas que tienen apego inseguro, son como abejas al miel, es decir, apego inseguro, evitativo y el ansioso se juntan, ¿no? Es como son estas parejas, disparejas, en la que es como ella o él son así súper amorosos y te muestran todo, y la otra persona es como de que, ¿no? Fría total. Fría, pero, o sea, poco a poquito cada una o sea, como va mostrando sus necesidades, ¿no? Una de mucho cierre y otra de mucha contención. Entonces, no se trata de que, ah, no, ya te voy a dejar y voy a buscar a alguien con apego seguro, pues no funciona así, ¿no? Entonces, si por alguna razón se dan cuenta que tienen este trauma bonding, se puede trabajar cosas muy lindas también, o sea, se pueden llegar a, porque ahora sí que el antídoto, el veneno es el antídoto, ¿sí? Entonces, justo. Si yo sé que necesito más contención, más atención, entonces puedo buscar eso. Y si yo sé que necesito ser menos juiciosa conmigo, si necesito ser más abierta, más flexible, entonces son cosas que se pueden aprender de la otra persona, pero a veces solamente reaccionamos a estas diferencias y eso es lo que nos tiene ahí, ¿no? Enganchados. Enganchados. Uf, me encanta, es como traer conciencia a cómo estamos reaccionando y cómo está reaccionando el otro también y qué es lo que podemos hacer nosotros para atender nuestras propias necesidades y buscar, ¿no? Llevar esa relación hacia un modo en el que nos sintamos seguras, seguros.
con ellos y con nosotras mismas. No, gracias por abordar esto. Creo que es un tema súper Sí. importante, sobre todo porque sí, uno ve mucho esa conexión entre el ansioso con el evitativo o el desorganizado y es Y como... bueno, no hablamos del desorganizado, pero el desorganizado, o sea, muchas personas también tenemos este tipo de apego. ¿Por qué? Porque son personas que crecieron en ambientes muy hostiles, Ujú, violentos, y sí, entonces, pues, creces con una concha muy grande entre el confío, no confío, me abro, no me abro, y entonces son personas que de repente puedes tener una relación muy cercana y de repente desaparecen, sí. ¿no? Ujú. Y entonces dices, es que, ¿qué hice? ¿No? Porque eso es otra, nos tocan heridas, esas heridas, ¿no? Esos traumas que no sabíamos que teníamos y entonces luego es, híjole, ¿qué hice yo? ¿Qué le dije? Este, siempre se queda la culpa y Sí, como este remordimiento en la persona que no causó el daño, sí, ¿no? claro. Sí, y luego refuerzan más las propias heridas de esta Exacto, persona, ¿no? Y entonces, sí, exacto. claro, todo el mundo me deja, sí, claro, me pasa siempre lo mismo, que la gente me rechaza, Ujú, etcétera, ¿no? Nos confirman esas autoprofecías que ujú. llevamos bien enraizadas en nuestro Claro cuerpo. que sí. Uf, me encanta. No, no, de eso hay otro episodio. Pero bueno, regresando a la parte con la que iniciamos en el aspecto de trauma, para ti, ¿cuáles son los mitos más comunes que has escuchado en tu práctica de lo que la gente cree que es el trauma? Si Ok, puedes saber, ¿verdad? pues una es que el trauma se ve, ¿no? Estás traumada, ¿no? Es como, a ver, el trauma puede ser tan sutil, tan profundo, tan doloroso que no se ve. O sea, todas las personas vamos genuinamente tratando de hacer lo que está ahí en las manos, lo que tenemos con con los eh, pues elementos que tenemos a la mano, y entonces pues el trauma no se ve, Ujú, ¿no? Claro, hay ciertas reacciones como muy evidentes, ¿no? Como las adicciones a ujú, las sustancias, o sea, que son como muy aparatosas, personas que tienen de conductas de riesgo que, que sí se notan, ujú, sí, claro, pero hay otras que no. El trauma no se ve, ¿no? ujú, Y otra es como el trauma te deja dañado de por vida y nunca vas a poder ser feliz. Es mentira, ¿no? ujú. Hay personas que tienen trauma y que al mismo tiempo están haciendo todo lo que pueden para estar bien, ¿no? Sí. O sea, que vienen cargando muchos dolores, violencias, etcétera, y aún así, ¿no? Lo que le llaman esto de la resiliencia, ¿no? Que nos adaptamos y nos Sí, adaptamos, pero eso no significa que no duela y que sí. haya otras maneras más amables de atravesar esta vida que es tan cortita, ¿no? Sí, uf, me encanta, sí. El crecimiento después Ujú, de un trauma que ujú, nos puede llevar a conectar con partes de nosotros que no sabíamos que ujú, teníamos, que son maravillosas, o conectar con lugares y personas ujú. que no hubiéramos conectado si no hubiéramos pasado por esas experiencias que al final de cuentas nos terminan cambiando la vida. Si lo buscamos, puede ser para bien, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si en tu práctica tú has visto que a veces las personas piensan que el trauma nomás es que me tuve un accidente de carro Mm, o, bueno, estuve en un lugar, en una familia que mis papás tenían adicciones, mm. pero no salen de esas experiencias Muy muy grandes, ¿no? grandes, ¿no? Ujú. Entonces me gustaría que nos como demistificaras este concepto porque creo que se ve en muchas otras, de otras muchas maneras que pudieran parecer no tan grandes, pero Ujú, que sí lo son. ujú. Ujú, Justo esta, ¿no? Luego en sesiones me dicen, "No, es que yo tuve una niñez muy bonita, ¿no? Todo estuvo muy maravilloso". Y es que a veces justo hay dos categorías en el trauma que le llaman el trauma con T mayúscula, el ujú, trauma grande, ujú, ¿no? Una guerra, desplazamiento, incluso pues feminicidios, ¿no? O sea, como estas problemáticas sociales muy actuales, también violencia sexual, ¿no? O sea, como eventos extraordinarios ujú, que, no, la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, sí son eventos
que pueden llegar a generar un trauma y no todas las personas, también esa es otra, ¿no? No todas las personas lo vivimos igual. Y hay otra que es el trauma con T pequeña, ¿no? T minúscula, que es como esos que no se ven. Por ejemplo, cuando vas creciendo y como niñas nos dicen no te puedes enojar. Y las niñas se ven más bonitas si sonríen y las niñas tal, ¿no? Entonces, ¿cómo vas creciendo? Con una imposibilidad de mostrar una reacción natural ante una injusticia. Ese es el enojo. El enojo naturalmente nos viene a decir que alguien está transgrediendo nuestro espacio, está lastimando algo que nos puede doler y entonces cuando no tenemos esa posibilidad de hacerlo para afuera, pues nos enfermamos, ¿no? Pero es como, no se ve, ¿no? O sea, es como tú eres una niña súper linda y muy bonita y no te enojabas y entonces es como, a mí me gusta mucho cuestionar esto, ¿no? O sea, como, o sea, no, y si hacías berrinches o te pegaban o te encerraban y te vas así, ¿no? O sea, a una manera de demostrar una niña, niño especialmente con reacciones muy manifiestas, que es algo normal, es algo natural de crecer y nos lo quitan, pues entonces eso puede generar un trauma. O sea, el no descansar, ¿no? Como el estar siempre trabajando, o sea, puede tener efectos a largo plazo en la salud, pero también en la salud emocional. Sí, 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 no descansar, qué bueno que lo mencionas nuevamente porque creo que es fundamental. Y bueno, también yo creo que abordar el hecho de que si vivimos en un estado de estrés de manera crónico durante mucho tiempo y el estrés sigue incrementando y nuestra capacidad para resistir ese estrés va disminuyendo, eventualmente se puede convertir también en una experiencia, ¿no? Traumatizante. Así es. Y bueno, hay muchas maneras también de, o sea, hay necesidades que son irreductibles, es decir, que no hay manera de que las quites de lo que, como de tu bienestar. Y entonces, una de ellas es el apego, ¿no? Es como estos vínculos que sean significativos y que te ayuden a crecer. Otra es el descanso, Sí. otra es el descanso, otra es la posibilidad de manifestar tus emociones de manera natural, Sí. ¿no? O sea, porque si alguien las tapa, pues hay represión. Y la otra muy importante es también el juego. Es decir, o sea, somos seres juguetones Sí. que disfrutamos, ¿no? Y eso es algo que yo le valoro y que me gustaría como dejar ahí el registro de nuestras eh, todos los pueblos indígenas, lo que hacían al estar en contacto con la naturaleza era eso, ¿no? El disfrute, el jugar, el meterse a nadar al río, el ir abajo de un árbol, el cortar las frutas. Es decir, esto naturalmente nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Sí, Y sí, es el juego, sí. ¿no? Pero lo confundimos cuando hablamos de disfrute confundimos el disfrutar como ir a comprar, ¿no? Como, claro, genera una respuesta inmediata el comprar algo, ¿no? Sí. Nos da como un Ay, premiecito, sí. ajá, o sea, nos da un premiecito y entonces es como, pues sí, ya tengo toda o sea, como unas deudas muy grandes por es que yo me quería sentir bien. Sí, Y es claro. decir, esto tiene que ver con una respuesta capitalista de compra es algo inmediato y tal. Y a veces con ir a un lugar natural, apreciar el agua, meter tus piecitos, de verdad que puede hacer una gran diferencia. Pero no nos enseñan a disfrutar las pequeñas cosas porque no son extraordinarias. Y en lo ordinario podemos encontrar lo extraordinario. Así Sí. es. Me encanta que mencionas la conexión con la naturaleza para la regulación del sistema nervioso y creo que también abordas algo, anteriormente dijiste de la pandemia y creo que si nos remontamos a cuando estábamos encerrados, nos pudimos haber dado cuenta cómo nuestro sistema se volvió así como que loquito porque no estábamos conectando con la naturaleza de manera constante, apenas que vivieras en un lugar donde pudieras salir a tu Ojalá. pero sí, la mayoría no tuvo esa oportunidad y luego encima
dejamos de conectar con las personas y la conexión con otras personas es reguladora para el sistema nervioso. Entonces, en ese aislamiento también nuestro sistema pasó por mucho Así estrés, es, ¿no? así es, Ujú, así ujú. es. Entonces, Uf, me encanta. ¿Y qué dices, qué nos dices tú acerca de, por ejemplo, tú consideras que una experiencia traumática también pudiera ser generada, por ejemplo, si tengo una cirugía de dientes, una cirugía me quitaron la matriz o una cirugía de ese tipo, ¿tú consideras que el trauma físico pudiera convertirse luego en un trauma emocional? Sobre todo si llevo una historia en la que constantemente estoy llevando diferentes cirugías o diferentes tratamientos médicos que luego me genera que el cuerpo esté, ¿no? Cada vez sintiéndome, ujú. sí, peor, ¿no? Sí, o sea, somos seres que van, o sea, que vivimos en integralidad, es decir, o sea, hay muchos elementos que nos van conformando. Y entonces sí tener una intervención quirúrgica puede ser traumática por muchas razones. Por ejemplo, lo que le llaman la violencia obstétrica, que es tener, ir a tener un bebé y que especialmente las médicas, los médicos se comporten de maneras groseras, ándale, puja, o sea, como, no sé, especialmente en México se da mucho la violencia obstétrica, ¿no? O sea, es decir, y claro, un evento que puede haber sido muy amoroso, muy bonito, de mucha conexión, te quitan al bebé, no te lo dan. Es decir, o sea, hay mucha desinformación y violencia al mismo tiempo. Otra puede ser mm, un bypass, ¿no? Gástrico, es decir, justo en el cuerpo de Eva la cuenta, en este libro, viene una investigación que se hace en un centro para bajar de peso, especialmente en un centro para bajar de peso, y se dan cuenta, o sea, que hay remisiones, es decir, que vuelven las chicas, las personas con rebote doble, ¿no? O con ideaciones suicidas, o sea, es decir, se dieron cuenta que bajar de peso no era suficiente, que a veces el subir de peso era una respuesta al trauma. Es Ujú, decir, por ejemplo, si vivieron un abuso sexual y su respuesta fue como, ok, no lo piensas así, ¿no? Pero es como voy a comer mucho para que ya mi cuerpo no sea deseable, ¿no? Y entonces ir a hacerte, o sea, pero si tú no haces consciente esto y de repente bajas de peso, es como, o sea, todo ese escudo emocional que tenías desaparece y entonces triguea, es decir, o sea, gatillea emociones muy profundas que tal vez no sabías que estaban ahí. Es decir, sí. todo está interconectado. Híjola, qué duro, pero qué bueno que lo mencionas, porque sí, ¿cómo puede ser que nosotros llegamos a buscar una solución para nuestra bienestar, pero si no trabajamos de raíz esas experiencias por las que sentimos que necesitábamos protección, luego llegamos a tener un efecto contrario Ujú, a esas experiencias de bienestar que buscamos? Como cuando, por ejemplo, las personas buscan hacer meditación para sanar trauma, pero si el tipo de meditación que utilizan no está informado en trauma, lo generan retraumatización en la meditación. Lo mismo con estilos que, bueno, yo voy a yoga para buscar trabajar los síntomas que tengo porque me siento muy ansioso y todo, etcétera. Y luego terminan sintiéndose peor de cómo entraron por el hecho de que simplemente el tipo de experiencia que buscaron no estaba informado en trauma y dirigido a trabajar con ese sistema nervioso, a mover esa emoción estancada y a ujú, buscar que realmente de raíz se ujú, mueva lo que se tiene que ujú. mover, ¿no? Así es. Ujú, me encanta. Y luego, anteriormente nos mencionaste de trauma generacional. Ujú. Entonces, así cortito, nomás para Un para poquito, que nada más. que también puede ser el de otro episodio, pero nomás para que se entienda un poquito más. Y bueno, por cierto, aprovecho para recomendar la serie de Mi Otra Yo, no sé si la has Ah, sí, sí, visto, sí, que sí. habla de constelaciones familiares y el trauma generacional, pero me gustaría que abordaras un poquito más cómo es que el bagaje de nuestra familia puede impactar en nuestra vida actual, aun estemos conscientes o no de ello. Sí, por ejemplo, ciertas
mandatos. Es decir, la familia Ramírez siempre paga, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces hay una organización de toda la familia que va en función de eso, ¿no? La familia Ramírez es fiestera, ¿no? Es decir, sí, claro, una fiesta es bonita, es llena de vida, etcétera, pero también puede traer muchas cosas, como por ejemplo alguien que tenga adicción a las sustancias, ¿no? Que se ponga violento cuando está en una situación social que le genera mucho estrés, es decir, sí, estos mismos mandatos de ser de cierta manera se pueden ir pasando de generación en generación. Sí. Otro ejemplo es el abuso sexual. Ujú. Muchas veces en el trabajo con personas con sobrevivientes de abuso te puedes dar cuenta, si escarbas un poquito, que su mamá vivió abuso, que su tía vivió abuso, que la abuela vivió abuso, y no es que estemos buscando que nos suceda esto, pero a veces, por ejemplo, en la educación Sí. sí nos va a ir orientando o no. Por ejemplo, no se habla de lo que sientes. Entonces, si te sientes mal y No, no lo dices, pues entonces, ¿cómo puedes expresar que pasó esto? no puedo sanar. O las personas adultas son las que tienen toda la razón y te callas, ¿no? Y entonces es como, ok, sí, tu abuelo abusó de ti, ¿cómo vas a poder expresar eso, ¿no? Y entonces se va pasando, ¿no? Y entonces se guarda el secreto, no se dice, etcétera, etcétera. Y entonces sin querer y sin hablarlo, podemos ir Repitiéndolo. es decir, por ejemplo, la típica de que abraza a tu tío, pero es que no lo conozco, no quiero, abrázalo, ¿no? Y entonces son educaciones, es una educación que es generacional, porque no nada más te lo están diciendo a ti, se lo están diciendo a toda la casa. Sí. Y también esto a las personas que son agresoras, especialmente a los hombres agresores sexualmente, también se les está premiando. Es decir, si tienen esta como, pues, un abuso de poder, decir, ah, puedo hacerlo, ¿no? No hay ningún castigo, no hay nada, lo puedo seguir haciendo porque soy el tío, ¿no? Ujú. Entonces se sigue y se sigue y se sigue y Reforzando. es Ujú. muy triste, ¿no? Que muchas veces hablar de abuso es como romper el secreto y romper el secreto implica muchas cosas. Traicionar, ¿no? Ujú. Traicionar a la familia. Traicionar estas lealtades del silencio, las Sí. lealtades de la familia lo es todo. Y entonces, eh, especialmente en las familias latinas, la idea del grupo Sí. es muy fuerte, ¿no? Sí. Es como, pues es tu sangre, ¿no? Y entonces, en este decirte es tu sangre, también viene la otra, es como, ¿cómo mi sangre me puede lastimar de esa manera? Entonces, o sea, lo que pasa cuando somos pequeñas es, no piensas que la otra persona tiene la culpa, piensas que tú tienes la culpa y entonces en lugar de decir, maldito desgraciado, ¿no? O te odio, esto es, me odio porque no fui suficiente, porque no me pude cuidar, porque no pude hacer nada Sí. y entonces eso es el trauma. Uy, qué duro. Sí. Ay, gracias por abordarlo. Creo que es sobre todo para, como dices, las familias latinas, nuestra cultura de que está muy enraizado el ser leales a la familia, que no nos podemos salir de los mandatos o de las lealtades, pero qué tan importante tiene que ser entonces traer compasión para nosotros mismos y entender, ¿no? Que lo que sea que hayamos vivido en, en eso, en esa historia familiar Ujú, podemos hacer algo para sanar, para empezar a traernos el amor que no recibimos tal vez, o que empezar a cumplir con las necesidades que no se cumplieron en aquel momento. Y bueno, ahorita que estabas mencionando de los abusos en las familias, pensé y me vino a la mente de todas esas personas que nacen en familias que sus papás son de adicciones y luego los papás de los papás son de adicciones y así, y te das cuenta que en toda la familia hay adicciones, ¿no? Y fue como se va repitiendo. Y luego esa persona va y busca casarse con alguien que tiene adicciones y ujú, así se va, ¿no? Cumpliendo. ujú. Ujú, ujú. Así es, porque muchas veces luego pasa que
esto que mencionabas hace ratito, ¿no? Como la profecía autocumplida, ¿no? Sí. O también es que yo no quiero ser igual que mi familia y lo soy, y me caen mal, y entonces es como, de alguna manera se repite. Sí. Y es como, ok, hay cosas que no te gustan, entonces, ¿qué puedes hacer para hacerlo distinto? Eso es el gran desafío, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer más allá de solamente negar lo que no me gusta de mi familia para poder transformarlo? Es complejo, pero también es muy bonito poder ver el cómo personas han aprendido, o sea, como acompañar estos procesos y ver a las personas sanando y poniendo sus límites y reconectando, porque ese es otro de los efectos más grandes que tiene el trauma, que es estamos desconectadas de nosotras mismas. Y entonces se habla mucho de poner límites y tal, pero no puedes poner un límite si tú no sabes qué es lo que necesitas. Sí. Un ejemplo sería, ay, perdón, ¿quieres decir algo? No, 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 Un ejemplo sería, me dices, oye, y me vamos a la fiesta este viernes, y yo sí de que, ¿no? O sea, siento el ojo aquí, y ya pero ándale, y ya que nos acabamos Y de no sabes decir conocer, y no. mira, y eso de que, ok, y dices, bueno, voy un ratito, ¿no? Y la Sí. pasas bien, o sea, ese no es Sí. el punto, Ajá. la pasas bien, entonces regresas a tu casa y te enojas contigo Sí. porque no le dije que no, tal, y es como, pero no sabes qué necesitas, muy probablemente necesitabas dormir, necesitabas descansar, es decir, tal vez sí quería salir, pero o sea, como en mi prioridad en la jerarquía de necesidades, lo primero era descansar porque he tenido una semana muy complicada, ¿no? Y entonces no voy a poder decirte que no si yo no sé qué es lo que necesito. Puede parecer muy absurdo, pero así es. Híjola. Dime, qué bueno que tratas esto porque no sé si a ti me imagino que sí, en consulta lo has visto, que llegan tan desconectadas, como dices tú, de sus necesidades. Y a mí, por ejemplo, lo veo en mis sesiones de yoga, que si le digo cómo te sientes, dónde sientes eso en tu cuerpo, no tienen idea de dónde se sienten las cosas en su cuerpo. No ven, o sea, si yo te pido que me digas dónde está esta emoción en tu cuerpo, ni idea. ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Ni idea. ¿Qué es lo que deseas? Ni idea. Es como si estuvieran como súper alejadas de ellas mismas, Ujú. que el hecho de acercarse tantito es sumamente, detonador para ellos y es entonces luego se sienten peor porque si me están diciendo por allá afuera que necesito atender mis necesidades, poner límites, cuidarme, pero no tengo idea cómo es cuidarme, cómo se siente bien, cómo esto viene a reforzar ese ciclo Ujú, nocivo de estarnos autoculpando por lo que nos está pasando y ujú, sigue reforzando esas creencias, ¿no? Negativas que ujú. tenemos para con nosotros. A mí me gusta ponerlo así. Imagínate que cuando eras chiquita, eh, te cortaste, ¿no? Y salió mucha sangre porque se ve muy, Aparatos. muy aparatoso, ¿no? Y entonces, aprendiste y te pusiste una toalla y es como de qué. Y aprendiste a que dolía y entonces traes la toalla, ¿no? Y a veces es como de, ya no me muevo porque me puede doler. Y vas creciendo y aprendes a hacer tu vida como si no pasara nada y ahí está la toalla fea, sucia, duele, a veces, o sea, a veces haces un movimiento brusco y duele y es como de, y Sí. volteas y dices, ah, traigo esto. Cuando van a terapia, no es como, a ver, oye, ¿ya te diste cuenta que traes eso? Es como de, ah, ¿no? Y entonces es un proceso que de inicio puede ser muy confrontativo, Sí. no necesariamente, precisamente por eso es importante acudir a una terapia informada en trauma para que sea un proceso cuidadoso y amoroso también. Pero es como, a ver, vamos viendo. Y en ocasiones lavar la herida te va a doler porque es un proceso físico también. Sí. Entonces vas a ver qué tan profundo es y qué se necesita, ¿no? Muy probablemente ya no vas a poder tener como las puntadas, pero sí es como, ok, necesito raspar, necesito lavar, necesito que esto sane para poder estar mejor. Y en resumidas cuentas, eso se hace en terapia, ¿no? Poder ver la profundidad de la herida, hacer cosas que la limpien, que duele, sí, duele, ¿no? Y a veces es como,
me acuerdo mucho en la universidad, había una maestra que nos decía, o sea, cuando más quieras dejar de ir a terapias, cuando más No te tienes necesitas, o sí, sea, ¿por qué? Porque hay resistencias, sí. ¿no? Porque hay fuerzas incluso en la familia que te van a decir, lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, Ujú. porque sí, si estamos en estas lealtades familiares, el decir no estoy de acuerdo, te van a ver como la Oveja oveja negra. negra, ¿no? O sea, te van a ver como la contestona, como la mala. Sí. O sea, entonces es como, me acuerdo mucho, mi mamá me decía, cuando aprendí a poner límites, mi mamá me decía, es que tienes un corazón de piedra. Y yo la verdad es que sufría mucho porque pues soy muy sensible, ¿no? Por algo soy terapeuta y entonces cuando me decía esto, me dolía muchísimo, pero luego aprendí que o sea, como también su dolor hablando, que no tenía nada que ver conmigo Sí. y que el poder decir no, no me hace mala persona, me hace humana y me hace también cuidarme y quererme. Sí. Y nada tiene que ver con el amor que yo tenga por otras personas. Uy, me encanta. Es que cuando empezamos a sanar, como que pareciera que todo se está desordenando allá afuera, porque se empiezan a desprender muchas cosas y muchas personas, porque empezamos a poner límites, empezamos a decir no, empezamos a cuidarnos, empezamos a darnos ese tiempo Ujú, y como que el exterior lo resiente, pero como esa desorganización para luego organizarse, ¿no? De una manera que se siente ya sana, que se siente segura, que se siente compasiva y amorosa para nosotras mismos. ujú. Ay, no, me encanta, Ime. Y bueno, ahorita que mencionaste terapia, creo que es el momento perfecto para que nos platiques. Hay muchas maneras de trabajar a nivel psicológico el trauma, pero me gustaría que abordaras desde tu perspectiva como terapeuta de IFS y de las prácticas narrativas, cómo funcionan ese tipo de terapias para el trabajo del trauma. Bueno, lo primero es que son terapias basadas en la información acerca del trauma, es decir, hay un sustento teórico que nos enseña cómo funciona el trauma, cómo activa, cómo nos desactiva, cuáles son las eh, los sistemas que están inmersos en nuestras respuestas, ¿no? Y entonces es fundamental saber qué nos está pasando dentro para saber cómo lo podemos trabajar afuera. Entonces, lo que tiene la narrativa y lo que tiene la IFS es que las dos se sustentan en la información acerca de las huellas que deja corporalmente una situación o muchas situaciones. Entonces, especialmente la narrativa tiene una perspectiva feminista, es decir, o sea, que pone en la mesa la perspectiva de género, que es que no podemos no ver que nos educan diferente y que esta educación nos va llevando a diferentes caminos y también, pero también nos va alejando, ¿no? O sea, por ejemplo, la típica de ¿cómo dicen? La enemiga de una mujer es otra mujer. Y Ah, es sí, horrible sí. esa narrativa, como esa idea, Ujú. porque si genuinamente te pones a buscar, las mujeres somos las que nos apoyamos, las que Sí, nos damos la mano, sí. la vecina, la tía, la abuelita, con sus defectos y con todo lo que implica, pero estamos ahí, Sí, ¿no? O sea, si tienes una ruptura como con una pareja, ¿quién te va a ayudar? Tus tus amigas. amigas, sí. Y entonces muchas veces aprendemos a odiar a la otra persona, como de una mujer a otra mujer, precisamente por esto. Y entonces lo que hace la narrativa, teniendo esta perspectiva, es poner en contexto y ayudar también a ver que esto también nos puede generar un montón de situaciones internas y a partir de estas conversaciones eh, poder relacionarnos diferente con el problema. Como tomar otra Ujú. perspectiva, darle un contexto diferente. Así es. Ujú, ujú. Y el IFS a mí me parece una aproximación muy, muy bonita porque
habla de que las personas estamos compuestas por diferentes partes. Y lo más compasivo que me gusta de esta aproximación es que dice que no tenemos partes malas, ¿no? Y a veces causa un cortocircuito porque, ay, no, es bien egoísta. Claro que tiene partes malas, ¿no? Y muchas veces explorando te puedes dar cuenta que ese egoísmo, que esa, ser cizañosa, como le dicen, viene de un lugar de mucho dolor, y entonces es como poderlo transformar y poder ver con mucho cariño esa parte lastimada, o sea, es esa entrenamiento que nos dan a los terapeutas informados en trauma, poder acercarnos hacia una persona sin llegar con la jueza y decir, tú estás mal, tú eres mala, tú tuviste una infancia jodida, porque no se trata de eso, ¿no? Y que hay muchas aproximaciones así Sí, de violentas, duras, ¿no? sí. Especialmente en el tratamiento con adicciones. Entonces, vayan a cualquiera que, si dice informada en trauma, creo que puede ser un lugar muy seguro para poder expresar cualquier situación que le suceda, porque es saber que somos niñas, ¿no? Ahí adentro queriendo estar bien, Sí, ¿no? sí. Y que también, ojo, esto no es para que vean y digan, ay, pobrecito de mi tío que me trató mal. No, creo que es importante también saber que ninguna situación horrible, ninguna situación dolorosa te da un pase gratis para lastimar a otras personas. Sí. Esto es muy importante reconocer la gran responsabilidad que tenemos con nosotras mismas, pero con otras personas. Sí, sí, híjola, sí. Y bueno, regresando un poco a la parte de IAPS, que a mí me gusta mucho esta acercamiento a terapia. eh, no sé si nos puedes dar como un ejemplo más específico, porque por ejemplo, cuando yo voy a terapia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo lo abordo con mi terapeuta o mi terapeuta lo aborda conmigo, es como, a ver, una situación, observar las diferentes partes que yo tengo. Mira, aquí está tu perfeccionista, o sea, tratando de apagar fuegos, y que vamos a darle otro rol para que deje de hacerte daño, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿cómo nos puedes dar como un ejemplo más concreto de cómo se verían nuestras partes reaccionando tal vez al dolor que nos causó una experiencia traumática? Ujú. Bueno, eh, pasa mucho con esta, lo que le llaman, cada quien le pone un nombre diferente, pero es esta parte que es muy gacha, muy malosa con nosotras, como puede ser como muy juiciosa. Ujú. Y entonces, de repente, puede que estemos platicando con alguien en terapia y es como, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy empezando a sentirme que estoy tonta, que es mentira lo que te estoy diciendo, o sea, como empezar a reproducir narrativas muy dolorosas, muy feas, Ujú. de mucha dureza, ¿no? Y Sí. entonces, por ejemplo, es como, ok, ahí es en ese momento cuando empezamos a ver, hay que platicar con esa parte dura y rígida que no te está permitiendo poder hablar aquí el día de hoy, ¿no? Y entonces empezamos a platicar con esta parte y pues de inicio, la mayoría de, de esto feo, ¿no? Que se puede sentir muy incómodo, viene para cuidarte. Es Sí. decir, o Ujú. sea, si te estás yendo hacia otro lado, si estás sintiendo que estás haciendo algo, otra vez, fuera de la lealtad familiar, o sea, va a haber una vocecita que te va a decir, no, mi ciela, Ujú. regrésate, ¿no? Y entonces en ese momento podemos, con estas preguntas, con esta exploración muy curiosa, porque también es justo eso, no vamos a quitar nada que no podamos quitar en ese momento, ¿sí? O sea, por algo ha estado tantos años ahí, por Sí. algo ha tenido como tanta influencia en la vida de las personas, y entonces es como explorar poco a poquito para que esa parte pueda transformarse en algo menos doloroso y que esta persona pueda tomar decisiones basadas más en el bienestar, más en el sentirse cómoda,
que en el responder a las necesidades de todo el mundo, a lo que aprendió que se tenía que hacer. Ay, me encanta. Y ahorita que me dices, me llega a la mente la película de Intensamente 2 con la parte de la ansiedad que empieza a volverse loca porque quiere tratar de asegurarse que no le van a pasar todas las cosas que ya se imaginó catastróficas. Y cómo es que al final de la película vemos cómo le dan un rol diferente, que ven, tómate el tecito. Ajá. O sea, básicamente eso se hace, ¿no? O sea, Sí. la intención principal de la ansiedad era que Riley la pasara súper guau, ¿no? O sea, Sí. que ella la pasara súper bien, pero justo es esto, son tantas ideas, creencias que asumimos como verdades absolutas Sí, que nos vuelven imposible o muy difícil poder disfrutar el cotidiano, sí. ¿no? O sea, y eso es lo más importante. Yo creo que es de las cosas que más trabajo en terapia, como la posibilidad de que el buen trato sea un proyecto de vida, Ay, ¿no? me encanta. Y como lo dijiste en otro momento de nuestra plática, entender que esas partes no son malas, vienen a protegernos y si vivimos una experiencia de ese tipo que llevó a nuestro sistema a quedar como hiperactivado, traer esa compasión para empezar a ver una perspectiva diferente de vida y que podamos estar en bienestar. Ujú, ujú. Ay, me encanta, Ime. Pues te agradezco infinitamente No, hayas gracias a ti. traído este tema tan interesante y del que podemos hablar, pero por horas, porque hay mucho que hablar del trauma, hay mucho que como indagar en las diferentes formas en las que uno puede tratar el trauma. Pero antes de cerrar y de hacerte la última pregunta, voy a regresar a la parte donde nos dices lo fundamental que es empezar a hacer algo para salir del malestar y empezar a hacer el bienestar, estar en bienestar y el disfrutar lo cotidiano, volverlo lo extraordinario y buscar ayuda en profesionales que estén informados en trauma. Y no solo terapeutas, ojo, también hay maestros de yoga que están informados en trauma, hay de todo tipo de profesionales. Sí. Nutricionistas, o sea, cada vez más está eh, haciéndose, ahora sí que mainstream, y qué bueno Ujú, que se esté haciendo del conocimiento público, ujú. que estar informados en trauma puede hacer la diferencia incluso en el aula, Sí, ¿no? En la casa, sí. y me parece muy, muy bonito esto que dices también. Muchas gracias. Sí, no, me encanta. Gracias, Sime, por estar aquí. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos dijeras unas palabras de qué le dirías a los que nos están escuchando si se identificaron con, bueno, acabo de darme cuenta que tengo esta experiencia que tal vez no he procesado. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso que pudieran empezar a dar para alcanzar el bienestar? Bueno, primero, pues gracias por escuchar, gracias por esa partecita curiosa que está empezando a decir, hey, aquí estoy, abrácense. Y también es el reconocimiento que estamos desconectadas. Yo creo que el primer paso es decir, estamos desconectadas y yo diría que todas las personas, ¿por dónde crecimos? El sistema nos estaba pidiendo que estemos 10 pasos adelante de lo que estamos Sí. y entonces es empezar a conectar. Es decir, ¿cómo poderlo hacer? Levántate, despiértate, respira profundo y es ¿cómo estoy el día de hoy? ¿No? No creo de ninguna manera que solamente ir a terapia es la panacea y es lo que te va a ayudar. Claro que no, yo creo que hay muchas maneras de conectar reconectarnos, puede ser el arte, Ujú. escribir, el plantar, hacer como el estar en el jardín, o sea, hay muchas maneras de que podamos conectar con nuestros sentires y muchas veces van a ser sentires incómodos. Sí, Está bien que sintamos incomodidad. La incomodidad es la que nos va a mover. sí. Ujú. Entonces, si empiezan hoy a escuchar y empiezan a sentir incomodidad, es un gran paso y es un paso bonito porque es como decir, ya no estoy a gusto aquí, ¿cómo nos movemos? Sí, claro, porque solo hasta que nos sentimos que hasta aquí llegamos en lo incómodo en lo que estamos, podemos empezar a atravesar y transformar nuestra realidad.
Ujú. Ay, me encanta y es un mensaje súper lindo empezar a preguntarnos día con día cómo estamos, cómo amanecimos, ir conectando, reconectando con el maravilloso ser que llevamos dentro y buscar diferentes maneras holísticos, así de diferentes formas en las que puedo abordar mi bienestar, yendo a terapia, moviendo el cuerpo, conectando con la naturaleza, conectando con los seres queridos, etcétera. Entonces, me encanta todo lo que nos platicas y me te agradezco muchísimo el Gracias a haber estado ti. aquí el día de hoy y gracias a ustedes por escucharnos hasta acá. No se olviden de suscribirse a este podcast y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por conectar.